Habla con mi abogada. Es mi nueva amante, me dijo mi esposo mientras cortaba su carne como si estuviera hablando del clima. Al día siguiente, esa misma mujer me pidió trabajo. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Me llamo Dolores Ramírez. Tengo 69 años. Y hasta ese martes gris de octubre en Guadalajara, creía que tenía una familia que me amaba. Estaba sirviendo la cena en nuestra casa de la colonia americana, esa casona de ladrillos rojos que habíamos comprado hace 30 años con tanto esfuerzo. El aroma de los chiles en nogada llenaba la cocina, pero algo en el aire se sentía pesado, como cuando va a llover. Antonio, mi esposo de 42 años de matrimonio, estaba sentado en su lugar de siempre, al frente de la mesa de madera que mi padre nos había regalado como dote de boda. Sus manos, que una vez temblaron de nervios al pedirme matrimonio en la plaza de armas, ahora cortaban la carne con una frialdad que me helaba la sangre. No me había mirado a los ojos en toda la cena. ¿Te pasa algo, mi amor?, le pregunté mientras servía más salsa verde en su plato. Esas palabras salieron automáticamente, como habían salido miles de veces durante décadas de cuidarlo, de preocuparme por él, de poner sus necesidades antes que las mías. Él dejó el tenedor sobre el plato con un ruido metálico que resonó en el silencio. Se limpió la boca con la servilleta bordada que yo misma había hecho años atrás, durante esas tardes largas cuando los niños eran pequeños y él trabajaba hasta tarde en la empresa de construcción. Sí, Dolores. Hay algo que decirte. Su voz sonaba distante, como si ya estuviera hablando desde otro lugar, desde otra vida donde yo no existía. Vas a tener que hablar con mi abogada. El corazón se me aceleró. ¿Abogada? ¿Para qué? Mi mente comenzó a buscar explicaciones racionales. Quizás tenía problemas en el trabajo, tal vez algún asunto legal con la empresa. ¿Tu abogada? No entiendo, Antonio. ¿Qué pasó? Él levantó la mirada, y por primera vez en la noche me vio directamente a los ojos. Lo que vi ahí me partió el alma. Nada. Absolutamente nada. Era como mirar a un extraño que había ocupado el cuerpo del hombre que había amado durante toda mi vida adulta. Porque también es mi nueva amante, dijo con una calma tan brutal que sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Ella se va a encargar de todo lo que te corresponde. Las palabras flotaron en el aire como dagas. Mi nueva amante, todo lo que te corresponde. Cada sílaba se clavaba en mi pecho, abriéndome heridas que no sabía que podían existir. ¿Qué me corresponde?, tartamudeé, sintiendo cómo la voz se me quebraba. La parte que te toque, si es que te toca algo, respondió encogiéndose de hombros, como si estuviera discutiendo la repartición de unos frijoles. Me quedé paralizada. 42 años de matrimonio, 3 hijos que habíamos criado juntos, una casa que habíamos construido ladrillo a ladrillo, sueño a sueño, noches en vela cuando él tenía fiebre, mañanas preparándole el desayuno antes de que se fuera al trabajo, tardes esperándolo con la cena caliente. Todo reducido a si es que te toca algo. Antonio se levantó con la misma tranquilidad con la que se había sentado. Tomó su chamarra del respaldo de la silla y se dirigió hacia la puerta. Yo seguía sentada, aferrada al borde de la mesa, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba bajo mis pies. «Ah, y por favor», se detuvo en el marco de la puerta sin voltear a verme. «No hagas escándalos. Ya nadie quiere ver a una vieja histérica». La puerta se cerró con un sonido seco que marcó el final de mi vida como la había conocido. Me quedé ahí, rodeada del olor a comida que ya no podía oler, mirando su plato medio vacío, escuchando el eco de esas palabras terribles. Ya nadie quiere ver a una vieja histérica. Mis manos temblaban cuando tomé su plato para llevarlo al fregadero. El guiso que había preparado con tanto cariño, pensando en sus sabores favoritos, ahora se veía como sobras, como yo, como todo lo que había sido mi vida. Esa noche me quedé despierta en nuestra cama, oliendo su colonia en la almohada vacía, recordando la primera vez que me dijo «te amo» bajo las jacarandas del Parque Revolución. Recordé nuestras primeras fotos juntos, cuando yo era joven,
y él me decía que era la mujer más hermosa de Guadalajara. Recordé el día que nació Rodrigo, nuestro primer hijo, y cómo Antonio lloró de felicidad. Recordé las Navidades, los cumpleaños, las bodas de plata donde renovamos nuestros votos. ¿Todo eso había sido mentira? ¿O simplemente había tenido fecha de caducidad? Mientras las horas pasaban en la oscuridad, una pregunta me atormentaba. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Cuándo había dejado de amarme? ¿Había algo que yo pudiera haber hecho diferente? Y la más dolorosa de todas, ¿realmente era solo una vieja histérica? A la mañana siguiente, el teléfono sonó cuando apenas había logrado conciliar el sueño. Eran las 8 de la mañana, y yo seguía en el mismo camisón con el que había pasado la noche en vela, mirando las fotografías familiares que colgaban de las paredes como testigos mudos de una felicidad que ahora parecía fingida. ¿Señora Dolores Ramírez? La voz al otro lado de la línea sonaba profesional, fría, calculada. Era una voz joven, educada, el tipo de voz que había aprendido a pronunciar cada palabra con precisión para intimidar. Sí, soy yo, respondí con la garganta rasposa por las lágrimas de la noche anterior. Mi nombre es Lucía Salgado. Soy la abogada de su esposo Antonio. Supongo que él ya le comentó sobre nuestra situación. Nuestra situación, como si yo fuera parte de algún acuerdo comercial, como si 42 años de matrimonio fueran simplemente una cláusula que había expirado. Sí, fue todo lo que pude decir, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. Perfecto. Entonces ya sabe que estaré manejando la división de bienes. Pero aproveche que tengo su número. Su tono cambió súbitamente, volviéndose dulce, casi servil. Quería pedirle un favor personal. ¿Un favor? ¿La mujer que se acostaba con mi marido me pedía un favor? Verá, señora Dolores, he sabido que usted tiene muy buenos contactos en la Fundación Cultural de Guadalajara, donde dan esos talleres para adultos mayores. Estoy buscando oportunidades laborales allí. Sería maravilloso contar con su recomendación. El mundo se detuvo. Esta mujer, que había destruido mi matrimonio, que estaba ayudando a mi esposo a despojarme de todo, me pedía que la ayudara a conseguir trabajo. La sangre me subió a la cabeza como una ola hirviendo. ¿No tiene usted vergüenza? Logré articular entre dientes apretados. Se rió. Se rió con una ligereza que me revolvió el estómago, como si mi dolor fuera una anécdota divertida. Ay, señora Dolores, la vida sigue. Usted debería entenderlo a su edad. Las cosas cambian, las personas cambian. Es parte de crecer. Colgué el teléfono con tanta fuerza que temí haberlo roto. Corrí al baño y vomité hasta que no quedó nada en mi estómago excepto bilis amarga. El asco me dobló en dos, pero no era solo por sus palabras. Era por la realización de que había sido tan ingenua, tan ciega, tan estúpida. Mientras me lavaba la cara con agua fría, miré mi reflejo en el espejo del baño. Ahí estaba yo. Dolores Ramírez, 69 años, cabello gris que ya no me molestaba en teñir desde que Antonio dejó de fijarse en mí, arrugas alrededor de los ojos que contaban la historia de 1000 sonrisas, dedicadas a una familia que ya no me valoraba. ¿Cuándo había dejado de verme a mí misma? ¿Cuándo había comenzado a existir solo en función de otros? Los recuerdos llegaron como avalancha. Recordé cuando vendí las joyas de mi madre, esas que había guardado como tesoro durante años, para pagar los estudios universitarios de Rodrigo. Es para su futuro, mamá, me había dicho Antonio, un Ramírez con carrera profesional. Nunca me preguntaron si yo quería estudiar algo. Nunca importó que hubiera dejado la preparatoria para casarme y formar una familia. Recordé las noches en que Antonio llegaba tarde, oliendo a perfume que no era el mío, y yo fingía dormir para no confrontar una verdad que no estaba lista para enfrentar. Junta de trabajo, decía él. Cena con clientes importantes. Y yo le calentaba la comida. Le preparaba té de manzanilla para la digestión. Le planchaba las camisas para el día siguiente. Recordé cuando Marina, mi única hija, se casó. Había gastado todos mis ahorros secretos. Esos que había juntado peso por peso vendiendo tamales los fines de semana en el mercado de San Juan de Dios, para darle la boda de sus sueños. Quiero que sea perfecta, mamá. Solo me voy a casar una vez.
3 años después se divorció y ni siquiera me invitó a la audiencia. Es muy personal, me dijo por teléfono, como si yo no hubiera pagado cada detalle de esa farsa. Recordé cuando Sergio, mi hijo menor, necesitó dinero para su negocio de computadoras. Hipotequé la casa sin que Antonio se enterara, firmando papeles que apenas entendía, confiando en que mi hijo me pagaría como había prometido. El negocio quebró a los 6 meses. Sergio desapareció durante un año completo. Cuando regresó, solo dijo, «Lo siento, mamá, pero así son los negocios». Nunca me devolvió un peso. Nunca supo que por culpa de esa deuda, yo dejé de tomar mis medicinas para la presión durante meses porque no podía pagarlas. Y estaba Jorge, mi hijo de en medio, el que siempre había sido diferente. Cuando se fue de casa a los 18 años después de una pelea terrible con su padre por sus tendencias, como las llamaba Antonio, fui yo quien lo buscó en secreto. Fui yo quien le llevaba comida cuando vivía en ese cuarto miserable en la colonia Santa Tere. Fui yo quien lo abrazó cuando lloró contándome que era gay y que tenía miedo de que lo odiáramos. «Nunca te voy a odiar, mijo», le dije. «Eres mi hijo, y punto». Pero cuando Antonio se enteró de mis visitas, me prohibió volver a verlo. «Elige, Dolores, él o tu familia». Y yo, cobarde, elegí el silencio. 42 años de pequeños sacrificios que se habían convertido en mi vida entera. 42 años de poner a todos antes que a mí. 42 años de creer que el amor se demostraba dándolo todo, sin esperar nada a cambio. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Rodrigo, mi hijo mayor, el contador exitoso, el orgullo de la familia. «Mamá, papá me contó todo. No te pongas dramática, ¿eh? Estas cosas pasan». «¿Estas cosas pasan?», repetí incrédula. «Sí, mamá. Los matrimonios se acaban, pero mira el lado bueno. Papá dice que te va a dejar la casa del pueblo, la de Tlaquepaque. No está tan mal, ¿verdad? Es chiquita pero funcional. La casa del pueblo, una construcción de 2 cuartos sin gas, con baño afuera, que usábamos para las vacaciones cuando los niños eran pequeños. Esa era mi recompensa por una vida entera de entrega. Rodrigo, tu padre me dejó por otra mujer. Me está botando de mi casa después de 42 años. Ay, mamá, no seas tan negativa. Piensa en nosotros también. Papá dice que la licenciada Salgado está ayudando a organizar la herencia para que todo quede bien repartido. No queremos problemas legales después. La herencia ni siquiera estaba muerta, y ya estaban planeando cómo repartirse mis restos. ¿La herencia de qué, Rodrigo? Si todo está a nombre de tu padre. Bueno, pero también hay que pensar en el futuro. Papá ya está grande, y nosotros tenemos nuestras familias que mantener. Colgué sin despedirme. Por primera vez en mi vida, le colgué el teléfono a uno de mis hijos. Me senté en la sala, rodeada de fotografías familiares que ahora me observaban como espectros burlones. Ahí estaba la foto de la boda de Rodrigo, donde yo aparecía radiante al lado de su novia. Había organizado toda la recepción. Había cocinado para 200 personas. Había gastado hasta el último peso que tenía. En la foto siguiente estaba Marina en su primera comunión, con el vestido blanco que había cosido yo misma, noche tras noche, para que fuera único. Y ahí estaba Sergio en su graduación de la secundaria, el único que logró terminar, abrazándome mientras yo lloraba de felicidad. Todos esos momentos hermosos, ¿habían significado algo para ellos? ¿O solo habían sido servicios que daban por sentados, como el agua que sale del grifo, o la luz que se prende al tocar el interruptor? El silencio de la casa me ensordecía. Un silencio que antes llenaba con música mientras limpiaba, con llamadas telefónicas organizando reuniones familiares, con el sonido de la comida hirviendo en la estufa para algún hijo que vendría solo por un ratito, pero terminaría cenando y llevándose sobras para la semana. Ahora el silencio era diferente. Era el sonido de una vida que se había construido alrededor de otros y que, al irse ellos, se desmoronaba como un castillo de naipes. Esa tarde, caminé por la casa tocando los muebles como si fueran reliquias de una civilización perdida. El comedor donde habíamos celebrado tantas Navidades. La sala donde los niños hacían tarea mientras yo planchaba viendo las telenovelas. La cocina donde había preparado miles de comidas.
cada una pensada con amor para alguien que ahora me trataba como un estorbo. En mi recámara, abrí el closet y vi mis ropas colgadas al lado del espacio vacío donde antes estaban las de Antonio. Vestidos que había comprado pensando en gustarle a él, blusas que había elegido para verme presentable en las reuniones de padres de familia, zapatos cómodos para las largas jornadas de ama de casa. Toda mi identidad reducida a la función de servir a otros. En el fondo del closet, envuelto en papel de China, encontré mi vestido de novia. Lo saqué con cuidado y lo extendí sobre la cama. La tela se había amarillado con los años, pero aún conservaba esa inocencia de mis 20 años, cuando creía que el amor era para siempre y que la familia era sagrada. Miré ese vestido y por primera vez me pregunté, ¿quién había sido Dolores antes de convertirse en la esposa de Antonio y la madre de sus hijos? ¿Qué había soñado esa niña que se puso este vestido blanco con tanta ilusión? La respuesta me aterró, no lo recordaba. Los días siguientes fueron como vivir en una casa de cristal que se fracturaba lentamente. Cada sonido era amplificado, cada silencio se volvía ensordecedor. El cartero ya no traía cartas de amor perdidas de mi juventud, sino citatorios legales con el sello del juzgado familiar. El teléfono sonaba, pero nunca era para preguntarme cómo estaba, sino para pedirme firmas, documentos, explicaciones sobre bienes que creía míos, pero que aparentemente nunca lo habían sido. Marina llegó 3 días después, pero no sola. Traía a sus 2 hijos, mis nietos Pablo y Sofía, de 8 y 10 años. Los niños corrieron hacia mí como siempre, llenando la casa vacía con sus risas. Pero Marina tenía esa expresión tensa que había heredado de su padre, esa manera de fruncir el ceño cuando se preparaba para decir algo desagradable. «Mamá, necesitamos hablar», dijo mientras servía café en las tazas de porcelana que habían sido de mi suegra. Las mismas tazas que Antonio se había llevado la semana anterior y que Marina había traído de vuelta para que no extrañes las cosas bonitas, como si fuera una caridad. «¿De qué quieres hablar, mija?» Los niños han estado preguntando por el abuelo. No entienden por qué ya no viene. Miré a Pablo y Sofía jugando en la alfombra con los mismos carritos de madera que había comprado para sus padres 30 años atrás. Esos niños que me abrazaban con amor puro, sin segundas intenciones, sin calcular qué podían obtener de mí. ¿Qué les has dicho? La verdad, que el abuelo está viviendo en otro lado ahora, con una señora muy buena que los quiere mucho. Una señora muy buena. Lucía, la abogada amante, ya era muy buena para mis nietos. El puñal se hundió más profundo en mi pecho. ¿Los está viendo? Sí, mamá. Los lleva al parque los domingos. Les compra helados, juguetes. Es muy linda con ellos. Mis nietos, que solían pasar los domingos conmigo horneando galletas y viendo películas de Disney, ahora tenían una nueva abuela de 35 años que podía comprarles cosas que yo ya no podía permitirme. Marina, ¿no te parece raro que esa mujer esté jugando a la abuela con tus hijos? Ay, mamá, no empieces. Lucía es educada, tiene dinero, los trata bien. Los niños necesitan estabilidad, no dramas de adultos. Estabilidad. ¿Dónde había estado esa necesidad de estabilidad cuando yo me quedaba despierta toda la noche cuidándolos cuando tenían fiebre? ¿Dónde había estado cuando gastaba mi pensión en comprarles útiles escolares porque Marina andaba un poco ajustada? ¿Dónde había estado cuando vendí mi anillo de compromiso para pagarle el dentista a Pablo? Además, continuó Marina mientras guardaba algo en su bolsa, Lucía me dijo que tú fuiste muy grosera con ella por teléfono, que le colgaste. ¿Te dijo eso? Sí. Y no me parece correcto, mamá. Ella está tratando de ayudar con todo este proceso. Podríamos ser civilizadas. Civilizadas. Como si la civilización consistiera en sonreír mientras te destruían la vida. Marina, esa mujer me pidió trabajo. Me pidió trabajo. El mismo día que me enteré de que se acuesta con tu padre. Bueno, pero cada quien tiene derecho a rehacer su vida, ¿no? Además, papá se ve feliz. Hace años que no lo veía sonreír así. Hace años que no lo veía sonreír así. Con esas palabras, Marina acababa de confirmar que toda la familia había sido testigo de la muerte lenta de mi matrimonio, y nadie había movido un dedo para ayudarme. Todos habían visto a Antonio alejarse, volverse frío,
tratarme con desprecio, y habían decidido que era normal, que era lo que yo merecía. Esa noche, después de que Marina se fuera llevándose a los niños, para que no estén tristes viendo a la abuela llorar, me senté a revisar los papeles que había estado evitando, facturas de servicios que seguían llegando a mi nombre pero que Antonio había dejado de pagar, el recibo del teléfono, 400 pesos, la luz, 600, el gas, 200, el mantenimiento del coche, 1500. Saqué mi chequera y sumé mis ingresos. La pensión de mi trabajo en la fábrica textil donde había trabajado 20 años antes de casarme, 2.800 pesos mensuales. Los intereses de un pequeño ahorro que tenía en el banco, 150 pesos. Total, 2.950 pesos al mes para vivir. Los gastos básicos sumaban más del doble. Antonio había manejado las finanzas durante décadas. Yo nunca había visto las cuentas bancarias principales. Nunca había sabido cuánto ganaba exactamente. Nunca había participado en las decisiones económicas importantes. Para eso trabajo yo, decía. Tú no te preocupes por esas cosas. Y yo, como la perfecta esposa tradicional que había sido educada para ser, había confiado ciegamente. Ahora descubría que mi nombre no aparecía en ninguna cuenta. La casa estaba a nombre de Antonio. El coche estaba a nombre de Antonio. Las inversiones que creía que habíamos hecho juntos estaban a nombre de Antonio. 42 años de matrimonio y yo no existía legalmente en ningún lado. El teléfono sonó. Era Sergio, mi hijo menor, el que había desaparecido por un año después de que su negocio quebró con mi dinero. Mamá, ¿cómo estás? Su voz sonaba diferente, más suave, más cariñosa, como cuando era niño y venía a pedirme perdón después de hacer alguna travesura. Bien, mijo, tratando de entender todo esto. Mira, mamá, quería verte. ¿Puedo pasar mañana? Quiero platicar contigo. Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. Tal vez Sergio, mi bebé, había venido a rescatarme. Tal vez uno de mis hijos recordaba que tenía madre, que esa madre había sacrificado todo por él. Al día siguiente llegó temprano, con flores, rosas rojas, mis favoritas. Me abrazó fuerte y lloré en su pecho como no había llorado desde que Antonio se fue. Olía igual que cuando era niño, a jabón y a esa loción barata que usaba desde la adolescencia. Perdóname, mamá. Perdóname por haberme perdido, por no estar aquí cuando me necesitabas. No importa, mijo. Lo importante es que estás aquí ahora. Pasamos la mañana hablando. Me contó de su nueva novia, de su trabajo en una empresa de software, de cómo había aprendido de sus errores. Me prometió que me iba a ayudar, que no me iba a dejar sola, que íbamos a salir adelante juntos. Pero para eso, mamá, necesito que me ayudes con algo. Ahí estaba, la condición. Siempre había una condición. Necesito que firmes unos papeles. Son para proteger tus derechos. Papá y esa mujer están tratando de hacer cosas raras con las propiedades. Y si no actuamos rápido, te van a dejar sin nada. Sacó un folder lleno de documentos oficiales. Hojas y hojas llenas de palabras que no entendía, con sellos de notarios y firmas que parecían importantes. Es para transferir la casa a mi nombre temporalmente, explicó. Así papá no puede venderla ni dársela a esa mujer. Cuando todo se resuelva, te la regreso. Es solo una protección legal. Mi instinto me gritaba que no firmara. Algo se sentía mal, como cuando comes algo descompuesto y el estómago te avisa antes de que la mente entienda. Pero era Sergio, mi hijo, el que me abrazaba y me decía que me amaba, el que había venido con flores a pedirme perdón. ¿Estás seguro de que esto es legal? Claro, mamá. Fui con un abogado. Me costó 3,000 pesos la consulta, pero vale la pena para protegerte. Firmé todo lo que me puso enfrente, confiando en que mi hijo me estaba cuidando como yo lo había cuidado a él durante 38 años. Una semana después, recibí una carta del banco. Mi casa había sido vendida. El comprador, Antonio Ramírez, mi esposo. El vendedor, Sergio Ramírez, mi hijo. El precio, 1 peso simbólico. Sergio había vendido mi casa a su padre por 1 peso. Llamé al número que tenía de él. El teléfono estaba desconectado. Fui a la dirección que me había dado. No existía. Pregunté en la empresa de software donde supuestamente trabajaba.
Nunca habían oído hablar de él. Mi propio hijo me había estafado. Me había mentido. Me había abrazado. Me había dicho que me amaba, solo para entregarme en bandeja de plata a mi verdugo. Esa noche, sentada en mi sala ya vacía porque Antonio había mandado a unos hombres a llevarse todos los muebles que le correspondían, entendí por fin la magnitud de mi ingenuidad. No había sido solo una esposa engañada. Había sido una tonta que había confundido el amor con la costumbre, el cariño con la conveniencia, la familia con la explotación. Saqué mi teléfono y marqué el número de Jorge, mi hijo de en medio, el que había tenido que irse de casa por ser gay, el que había crecido sintiendo que tenía que esconder quién era para merecer amor. ¿Mamá? Su voz sonaba sorprendida. Hacía 2 años que no hablábamos. Jorge, necesito preguntarte algo. Dime, ¿sabías lo que estaba pasando? ¿Sabías lo de tu papá y esa mujer? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Sí, mamá, lo sabía. ¿Por qué no me dijiste? Porque pensé que tú también lo sabías, y habías decidido quedarte callada. Como siempre, como siempre. Mi silencio había sido interpretado como complicidad, mi paciencia como estupidez, mi amor incondicional como debilidad. Jorge, tus hermanos me vendieron. Literalmente me vendieron. No me extraña, dijo con una amargura que me partió el corazón. Ellos aprendieron del mejor maestro. Papá siempre nos enseñó que las personas se usan hasta que ya no sirven. ¿Y tú qué piensas hacer? Nada, mamá. No puedo salvarte de una familia que elegiste sobre mí hace 15 años. Y colgó. Me quedé en el piso de la sala, rodeada de las marcas rectangulares que habían dejado los muebles sobre la alfombra. Marcas fantasma de una vida que ya no existía. Como yo. Como todo lo que había construido. Por primera vez desde que todo comenzó, no lloré. No grité, no supliqué, solo me quedé ahí, en silencio, entendiendo que había vivido 69 años para otros y que ahora, finalmente, me había quedado sola conmigo misma, y no sabía quién era esa mujer. La notificación de desalojo llegó en un sobre amarillo que el cartero me entregó con una sonrisa incómoda. Tenía 15 días para abandonar la que había sido mi casa durante 30 años. 15 días para desaparecer de la vida que había construido ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Cuando Rodrigo se enteró de que había recibido el desalojo, llegó esa misma tarde con su esposa Claudia. Venían con esa expresión que conocía bien, la cara que ponían cuando querían convencerme de algo que sabían que estaba mal. «Mamá, esto se salió de control», dijo Rodrigo mientras se sentaba en una de las pocas sillas que quedaban. Sergio no tenía derecho a hacer eso. «Ah, ¿ahora te preocupas?», le respondí desde la cocina, donde estaba empacando los últimos platos que Antonio había olvidado llevarse. «Siempre me he preocupado por ti. Pero entiendes que nosotros no podíamos meternos en los problemas entre Sergio y papá». Claudia asintió con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante 15 años de matrimonio con mi hijo. «Además, Dolores, tal vez esto sea lo mejor. Esa casa es muy grande para ti sola. Te va a salir carísimo mantenerla. Era mi casa, Claudia. La casa donde crié a mis hijos, donde recibí a mis nietos. Pero mira el lado positivo. Intervino Rodrigo. Papá nos dijo que te va a dejar la casita de Tlaquepaque. Ahí vas a estar más tranquila, sin tantas responsabilidades. Más tranquila. Como si la tranquilidad fuera el premio por haber sido despojada de todo. ¿Y ustedes dónde estaban cuando Sergio me estaba engañando? ¿Dónde estaban cuando firmé esos papeles? Rodrigo y Claudia intercambiaron una mirada. Esa mirada que me confirmó lo que ya sospechaba. Ellos sabían, todos sabían. Mira, mamá. Rodrigo se aclaró la garganta. Nosotros pensamos que tú habías hablado con papá, que habían llegado a un acuerdo. ¿Un acuerdo? ¿De qué tipo de acuerdo hablas? Pues que te habías dado cuenta de que las cosas entre ustedes ya no funcionaban y habían decidido separarse de manera civilizada. Civilizada. Esa palabra otra vez. Como si hubiera algo civilizado en 42 años de matrimonio, terminando con una traición planeada por mis propios hijos. Rodrigo, tu padre me dejó por su abogada, una mujer que me pidió trabajo al día siguiente. Ay, mamá, tampoco exageres. Lucía es muy profesional. Cuando hablamos con ella, ¿cuándo hablaron con ella?
El silencio que siguió fue como una bofetada. Rodrigo miró al suelo. Claudia fingió revisar su celular. Pues, cuando papá nos presentó, hace como 3 meses. 3 meses. Mi familia había conocido a la amante de mi esposo 3 meses antes de que yo supiera que existía. Habían cenado con ella, habían conversado, habían sonreído, habían fingido que todo era normal, mientras yo seguía preparando la comida de Antonio cada noche y preguntándome por qué llegaba cada vez más tarde a casa. ¿Y a ninguno se les ocurrió decirme? Es que no sabíamos cómo, murmuró Claudia. Pensamos que era mejor que papá te lo dijera a su manera. A su manera. Con un plato de chiles en nogada de por medio y una frase que me cortó las venas. Habla con mi abogada. Es mi nueva amante. Además, continuó Rodrigo, también está el tema de los gastos médicos del abuelo. Mi padre había muerto hace 5 años. ¿De qué gastos médicos hablaba? ¿Cuáles gastos médicos? Los de papá. ¿No te dijo? Le diagnosticaron diabetes hace 2 meses. Necesita tratamiento, medicinas especiales. Lucía lo está ayudando con el seguro médico privado. Por eso Antonio había acelerado todo. No era solo que hubiera encontrado una mujer más joven, era que necesitaba a alguien con dinero, con contactos, con un seguro médico que pudiera cubrir sus gastos de salud. Y yo, con mi pensión miserable y mi diabetes controlada a base de remedios caseros, porque no podía pagar un endocrinólogo, ya no le servía. ¿Ustedes sabían que él estaba enfermo? Claro. Fuimos con él al médico el mes pasado. Fuimos. Mis hijos habían acompañado a su padre al médico, pero a mí nadie me había contado que estaba enfermo. 42 años durmiendo al lado de un hombre, y me enteraba de su diabetes por boca de mi hijo, después de que me había botado de la casa. Mamá, no te pongas así, dijo Claudia con esa voz que usaba para regañar a sus hijos. Al final, ustedes ya no se soportaban. Hacía años que no los veíamos felices juntos. ¿Hacía años? Sí, desde que papá empezó a trabajar en la constructora nueva. Como desde que cumpliste 60. Ya no platicaban igual, ya no se reían juntos. Desde que cumplí 60. Desde que mi cuerpo empezó a mostrar la edad. Desde que mis manos se llenaron de manchas. Desde que mi cintura se ensanchó con la menopausia. Desde que mis canas se multiplicaron a pesar del tinte barato que me aplicaba cada mes en la cocina. Pero eso no significa que el matrimonio había terminado. Protesté. Mamá, seamos realistas. Rodrigo se levantó y empezó a caminar por la sala como si fuera su casa. Tú y papá ya eran como roommates. Él hacía su vida. Tú hacías la tuya. Yo hacía mi vida. ¿Cuál vida? Mi vida había sido lavar su ropa, cocinar su comida, planchar sus camisas, acompañarlo a las cenas de la empresa donde él me presentaba como mi esposa, y después me ignoraba toda la noche mientras hablaba de negocios con hombres que nunca me dirigían la palabra. Además, continuó Claudia, Lucía es muy buena persona. Ayer llevó a los niños al cine, les compró palomitas y dulces, llegaron felices a la casa. Mis nietos, que antes venían conmigo los fines de semana a hacer galletas y ver películas de Pedro Infante, ahora tenían una nueva abuela joven que podía comprarles lo que yo no podía permitirme. ¿Y a ustedes no les molesta que una extraña esté criando a sus hijos? No es una extraña, mamá. Es la pareja de papá. Van a vivir juntos. Probablemente se casen. Los niños necesitan adaptarse. Se casen. Antonio se iba a casar otra vez. A los 71 años, mi esposo iba a volver a pasar por el altar con una mujer que tenía la edad que yo tenía cuando él me prometió amor eterno. ¿Ya pidió el divorcio? Bueno, ese es otro tema. Rodrigo evitó mi mirada. Papá dice que es muy complicado divorciarse a esta edad. Muy caro, muy tardado. Entonces, van a vivir en unión libre. Es más práctico. Verá, más práctico. Mi matrimonio había sido reducido a un tema de practicidad. Antonio no se iba a divorciar porque no le convenía económicamente, pero tampoco iba a volver conmigo porque ya no le convenía emocionalmente. ¿Y yo qué? ¿Me quedo casada para siempre con un hombre que vive con otra? Mamá, ya estás grande para volverte a casar. ¿Para qué quieres el divorcio? Ya estoy grande. Para mis propios hijos, a los 69 años.
Ya estaba demasiado vieja para merecer una vida nueva, para merecer respeto, para merecer amor. Marina llegó esa noche con Pablo y Sofía. Los niños corrieron hacia mí como siempre, pero Marina tenía esa cara tensa que había heredado de su padre. Mamá, Rodrigo me contó todo. Creo que estás exagerando un poco las cosas. Exagerando. Tu padre me botó de mi casa. No te botó. Te está dando otra casa. Una casa sin gas, sin agua caliente, a 2 horas de la ciudad. Pero es tuya. Y está en un lugar bonito. Tranquilo. Tranquilo. Otra vez esa palabra. Como si la tranquilidad fuera lo único que una mujer de mi edad podía aspirar a tener. Marina, ¿tú sabías lo de esa mujer? Pues, sí, la conocí hace unos meses. ¿Y? ¿Y qué? Es educada, inteligente, habla inglés, tiene carrera profesional. Tiene carrera profesional. Como si eso fuera lo que había faltado en nuestro matrimonio. Como si mis 42 años de dedicación absoluta no hubieran sido suficientes porque no tenía un título universitario colgado en la pared. ¿A ti no te parece mal que se haya metido con un hombre casado? Ay, mamá, esas cosas pasan. El amor no entiende de papeles. El amor no entiende de papeles. Pero el matrimonio sí. Los 42 años de mi vida sí. Los hijos que criamos juntos sí. Pablo se acercó y me abrazó las piernas. Abuela, ¿por qué te ves triste? No estoy triste, mi amor. Solo un poco cansada. La tía Lucía nos dijo que ibas a vivir en una casita en el pueblo, como Caperucita Roja. La tía Lucía. Ya era tía de mis nietos. Ya había inventado un cuento para explicarles por qué la abuela que habían conocido toda su vida, ahora iba a desaparecer a vivir sola en el campo como un personaje de película de terror. ¿Y qué más les dijo la tía Lucía? Que tú estabas muy viejita para cuidar una casa grande, pero que en la casita del pueblo ibas a estar mejor. Muy viejita. Mis propios nietos habían sido programados para creer que yo estaba demasiado vieja para ser útil, demasiado vieja para importar, demasiado vieja para merecer una vida digna. Esa noche, después de que Marina se llevó a los niños para que no vean a la abuela llorar otra vez, me senté en el piso de mi recámara y marqué el último número que me quedaba. Jorge contestó al segundo timbre. ¿Mamá? Jorge, ¿tú crees que estoy loca? ¿Por qué me preguntas eso? Porque todos me dicen que exagero, que dramatizo, que debería estar agradecida. Hubo un silencio largo. Después, Jorge suspiró. Mamá, cuando yo tenía 16 años y papá me gritó que era una vergüenza para la familia, tú no dijiste nada. Cuando me corrió de la casa por ser gay, tú tampoco dijiste nada. Y cuando regresé años después pidiendo perdón por ser quien soy, tú me dijiste que debía entender que papá había hecho lo que creía mejor para mí. Jorge, ahora que él te está haciendo lo mismo que me hizo a mí, ¿esperas que yo sienta lástima? No espero lástima. Solo esperaba que me ayudaras a entender si estoy siendo injusta. ¿Injusta? Mamá, te están tratando como a un mueble viejo que ya no sirve y se puede botar. Pero no, no estás siendo injusta. Estás siendo ingenua, como siempre. Y colgó otra vez. Me quedé ahí, en el piso frío de mi recámara, entendiendo por fin que había criado a mis hijos para que fueran exactamente como su padre. Personas que usaban a otros hasta que ya no les convenían. Personas que confundían el amor con la costumbre y la lealtad con la estupidez. Y yo había sido su mejor estudiante. El día que me entregaron las llaves de la casita en Tlaquepaque, fue el día que decidí que ya no iba a pedir perdón por existir. La casa era exactamente lo que esperaba. 2 cuartos pequeños, baño exterior, cocina de leña, sin gas, sin agua caliente. Un lugar diseñado para que una mujer mayor desapareciera discretamente del mundo sin causar molestias. Pero cuando cerré la puerta esa primera noche, algo extraño sucedió. Por primera vez en 42 años, nadie me estaba esperando. Nadie necesitaba que le preparara la cena, que le planchara la camisa del día siguiente, que le preguntara cómo le había ido en el trabajo. Nadie iba a llegar borracho exigiéndome explicaciones sobre los gastos de la casa. Nadie iba a despertarme a las 2 de la mañana para pedirme que le calentara la comida. El silencio no era el silencio de la soledad, era el silencio de la libertad. Esa primera semana exploré cada rincón de mi nueva realidad. La casa tenía una vista hermosa hacia las montañas que rodean Guadalajara. Desde la ventana de mi recámara,
Podía ver el amanecer sin que nadie me dijera que era muy temprano para estar despierta. Podía preparar té de manzanilla a medianoche, sin que nadie me preguntara por qué estaba gastando gas innecesariamente. Descubrí que me gustaba el café negro. Durante décadas había preparado café con leche y azúcar, porque era como a Antonio le gustaba, y había asumido que esa era la única manera correcta de tomarlo. Ahora, sentada en el pequeño portal de mi casa, viendo pasar a los vendedores de verduras en sus bicicletas, descubrí que el café negro tenía un sabor intenso que me despertaba de una manera diferente, no solo del sueño, sino de una vida que había estado viviendo como sonámbula. El teléfono de la casa no tenía larga distancia. Antonio había sido muy específico sobre eso, para que no gastes en llamadas innecesarias. Así que mis hijos no podían llamarme a pedirme dinero, consejos o a quejarse de sus problemas matrimoniales esperando que yo los resolviera como siempre. El silencio del teléfono se volvió música para mis oídos. Una mañana, mientras barría el pequeño patio trasero, encontré semillas de tomate que alguien había sembrado años atrás y que habían germinado solas entre las grietas del cemento. Plantas rebeldes que habían decidido crecer sin permiso, sin cuidados, sin que nadie las considerara importantes. Me vi reflejada en esas plantas. Decidí hacer un jardín. Fue la primera decisión que tomé en años sin consultar con nadie, sin pedir opiniones, sin considerar si alguien más estaría de acuerdo. Compré semillas con el dinero que había ahorrado de no comprar los medicamentos para la presión arterial de Antonio, que nunca supo que yo pagaba de mi pensión. Pepinos, chiles, cilantro, rábanos, verduras que podía comer, que podían convertir mi exilio en supervivencia. Mientras plantaba, recordé que antes de casarme había trabajado en el vivero de Don Aurelio, allá por la colonia Ferrocarril. Era buena con las plantas. Tenía manos que sabían cuando la tierra necesitaba agua, cuando las hojas pedían sombra, cuando las raíces estaban listas para crecer. Había olvidado esa versión de mí misma, la Dolores que sabía hacer crecer cosas, que entendía el lenguaje secreto de la naturaleza. El primer tomate que coseché lo comí parada en el jardín, con sal y limón, mientras el sol se ponía detrás de las montañas. Sabía a triunfo, sabía a independencia, sabía a mujer que ya no necesitaba pedir permiso para alimentarse. 2 semanas después de mudarme, Rodrigo apareció sin avisar. Llegó en su camioneta nueva, esa que había comprado después de que Antonio le prestara dinero para expandir su despacho contable. Traía esa cara de preocupación fingida que ponía cuando quería pedirme algo. «Mamá, vine a ver cómo estás». «Estoy bien». «¿En serio? ¿Por qué nos tienes preocupados?» «Marina dice que no contestas el teléfono. No tengo larga distancia». «Ah, sí. Papá nos dijo. Pero podríamos haber arreglado eso». «Podríamos». Tiempo condicional. Como todo lo que mis hijos me habían ofrecido durante años. Ayuda que podría llegar si yo me comportaba como ellos esperaban. No necesito larga distancia, Rodrigo. ¿Estás molesta con nosotros? La pregunta me sorprendió. No por lo que preguntaba, sino por cómo lo preguntaba. Como si mi molestia fuera algo irracional. Algo que había que curar para que todos pudieran seguir sintiéndose cómodos. No estoy molesta. Estoy aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? A vivir mi vida. Se rió. Una risa nerviosa que no llegó a sus ojos. Mamá, tú siempre has vivido tu vida. No, Rodrigo. Yo viví la vida de ustedes. La vida de tu padre. Ahora estoy viviendo la mía. Ay, mamá, no dramatices. Siempre fuiste muy independiente. Independiente. Qué palabra tan curiosa viniendo de un hombre que había vivido 38 años esperando que su madre resolviera todos sus problemas emocionales y financieros. ¿Independiente? ¿Cuándo, Rodrigo? Pues, siempre. Tú decidías qué cocinar, cómo decorar la casa. Decidía entre las opciones que tu padre me permitía. Cocinaba lo que a él le gustaba. Decoraba con el dinero que él me daba si estaba de buen humor. Rodrigo miró alrededor de mi casita como si estuviera evaluando una propiedad para comprar. Sus ojos se detuvieron en el jardín que había empezado a florecer. ¿Estás sembrando? Sí. ¿Para qué? En el mercado venden de todo. Porque quiero. Esas 2 palabras salieron de mi boca con una fuerza que no había sentido en décadas. Porque quiero.
sin más explicación, sin justificación, sin pedir permiso. Bueno, pero mamá, también vine a hablar de otra cosa. Ahí estaba, el verdadero motivo de su visita. Marina está embarazada otra vez. Esperó mi reacción. Esperó que gritara de felicidad, que preguntara detalles, que inmediatamente empezara a planear cómo iba a ayudar económicamente, cómo iba a cuidar al bebé, qué podía hacer para facilitar las cosas. ¡Qué bueno!, dije simplemente. ¡Qué bueno! ¿Nada más? ¿Qué quieres que diga? Pues, no sé. Siempre te emocionabas mucho con los embarazos. Siempre me emocionaba porque siempre había significado que me necesitaban otra vez, que tenía una función, un propósito, que podía seguir siendo útil cuidando nietos, preparando comida para la nueva mamá, gastando mi pensión en regalos para el bebé. Me da mucho gusto que Marina esté esperando. Espero que todo salga bien. ¿No vas a venir a ayudar cuando nazca? No me han invitado. Pero mamá, se sobreentiende. Eres la abuela. Lucía también es abuela ahora, ¿no? Y tiene más dinero para ayudar. Rodrigo se puso incómodo. Se levantó y caminó hasta la ventana. Mamá, Lucía no puede reemplazarte. ¿Por qué no? Ustedes ya la reemplazaron por mí en todo lo demás. Eso no es cierto. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a una cena familiar? Es que las cosas están raras por todo este asunto del divorcio. No hay divorcio, Rodrigo. Tu padre vive con otra mujer pero sigue casado conmigo. Yo soy la esposa legítima que vive en el exilio para que él pueda jugar casa con su novia. Mamá, no hables así. ¿Cómo quieres que hable? ¿Con dulzura sobre la mujer que destruyó mi matrimonio? ¿Con gratitud hacia el hombre que me botó como una bolsa de basura? Rodrigo suspiró con esa exasperación que había aprendido de su padre. Esa manera de hacer sentir a las mujeres que sus emociones eran excesivas e inconvenientes. ¿Sabes qué, mamá? Vine a invitarte a cenar el domingo. Toda la familia va a estar. Papá también. ¿Con Lucía? Sí, con Lucía. Pensamos que ya era hora de que todos tratáramos de llevarnos bien. Llevarnos bien. Como si el problema fuera mi actitud y no el hecho de que mi esposo vivía con otra mujer mientras yo estaba exiliada en una casa sin gas. No, gracias. ¿Cómo que no? No voy a ir. Pero mamá, es importante. Queremos que seamos una familia normal otra vez. Una familia normal donde la esposa traicionada sonríe y hace pequeña charla con la amante de su marido, mientras los hijos fingen que todo está bien. Rodrigo, vete. ¿Qué? Que te vayas. Ya no eres bienvenido aquí. Mamá, estás siendo ridícula. Estoy siendo clara. No quiero verte hasta que puedas venir sin pedirme que finja que mi humillación es normal. ¿Y si no vengo? Entonces no vienes. Viví 69 años antes de tener esta conversación. Puedo vivir los que me quedan sin tenerla otra vez. Rodrigo se fue sin despedirse, haciendo ruido con la camioneta como un adolescente enojado. Lo vi alejarse desde mi ventana, sintiendo algo que no había sentido en décadas. Paz. Esa noche, preparé una cena solo para mí. Quesadillas con quelites de mi jardín, salsa verde hecha en el molcajete que había encontrado en la alacena, agua de Jamaica endulzada con la miel que mi vecina doña Carmen me había regalado. Comí despacio, saboreando cada bocado, escuchando los grillos cantar en el patio. Por primera vez en 42 años, nadie me preguntó si había sal suficiente en la comida. Nadie me criticó la temperatura de las tortillas. Nadie me ignoró mientras comía para después exigirme que limpiara todo. Después de cenar, me senté en el portal con una taza de té y miré las estrellas. Eran las mismas estrellas que había visto toda mi vida, pero ahora las veía desde mis propios ojos, no desde los ojos de una mujer que solo existía para servir a otros. Y por primera vez desde que Antonio me dijo, «Habla con mi abogada, es mi nueva amante», sonreí. No de tristeza, no de amargura, no de resignación. Sonreí porque estaba viva. Y porque finalmente, después de 69 años, estaba empezando a vivir. 3 semanas después de que echara a Rodrigo de mi casa, llegaron todos juntos. Marina, Rodrigo, Sergio e incluso Antonio. Como una delegación oficial enviada a negociar con una rebelde que se había salido de control. Los vi llegar desde la ventana de mi recámara. 2 camionetas que se estacionaron frente a mi casita como si fuera una invasión planeada.
El corazón me dio un vuelco al ver a Antonio. Seguía siendo el hombre del que me había enamorado 45 años atrás, pero ahora parecía más viejo, más delgado. La diabetes lo estaba consumiendo, aunque iba vestido con ropa nueva que obviamente Lucía le había comprado. Una camisa de marca que yo nunca habría podido permitirme, pantalones que le quedaban mejor que los que había usado durante nuestro matrimonio. Salí a recibirlos al portal, limpiándome las manos en el delantal que había estado usando para trabajar en el jardín. Mis manos tenían tierra bajo las uñas, manchas de tomate en los dedos. Manos que trabajaban, que creaban, que ya no existían solo para servir a otros. «Hola, Dolores», dijo Antonio con esa voz que una vez me había susurrado palabras de amor y que ahora sonaba como la de un vendedor tratando de ser amable con un cliente difícil. «Antonio». No le dije «hola». No le sonreí. No fingí que estaba contenta de verlo. Mis hijos intercambiaron miradas nerviosas, como si mi falta de cortesía fuera una enfermedad que había que curar. ¿Podemos pasar?, preguntó Marina. Necesitamos hablar contigo. Aquí estamos bien, respondí sin moverme del portal. Digan lo que vinieron a decir. Sergio se aclaró la garganta. El mismo Sergio que me había abrazado con lágrimas falsas mientras me robaba la casa. Ahora parecía un niño regañado, evitando mi mirada. «Mamá, venimos porque estamos preocupados por ti». ¿Preocupados por mí o por ustedes? Por ti, intervino Rodrigo. Estás actuando muy raro desde que te mudaste aquí. Raro. Como si recuperar mi dignidad fuera una patología. ¿Raro cómo? Pues no contestas llamadas. No quieres venir a las reuniones familiares. Le colgaste a Marina cuando te llamó para invitarte al baby shower. El baby shower. Donde iban a estar todas sus amigas. Donde me iban a preguntar por Antonio. Donde tendría que fingir que todo estaba bien mientras mi hija recibía regalos de gente que sabía perfectamente que mi esposo me había cambiado por una mujer más joven. No tengo dinero para regalos, dije simplemente. No era por el regalo, murmuró Marina. Era para que estuvieras conmigo. ¿Cómo estuvo Lucía conmigo cuando tu padre me botó de mi casa? El silencio fue incómodo. Antonio miró hacia las montañas como si no hubiera escuchado. Mamá, dijo Sergio. También vinimos porque hay un problema legal. Ahí estaba. El verdadero motivo de la visita. ¿Qué problema legal? Los papeles que firmaste. Hay irregularidades. El notario dice que podría haber problemas si alguien los impugna. ¿Alguien como quién? Como Jorge, dijo Rodrigo. Habló con un abogado. Dice que va a demandar porque la venta de la casa fue fraudulenta. Jorge, mi hijo gay, el que había sido expulsado de la familia, el que había crecido sintiendo que tenía que esconder quién era para merecer amor. Ahora era el único que estaba tratando de protegerme. ¿Y qué quieren que haga? Que hables con él, dijo Marina. Que le expliques que todo fue legal, que tú estuviste de acuerdo. ¿Estuve de acuerdo con qué? ¿Con que me engañaran? ¿Con que me robaran mi casa? Nadie te robó nada. Antonio habló por primera vez desde el saludo. Su voz tenía esa autoridad que había usado durante décadas para hacerme sentir que mis opiniones no importaban. Te dejé la casa del pueblo. Muchas mujeres de tu edad no tienen ni eso. Mujeres de mi edad. Como si a los 69 años ya no fuera una persona completa, sino una categoría de desecho que debía estar agradecida por las migajas. Antonio, fuiste tú quien decidió que nuestro matrimonio había terminado. Fuiste tú quien se fue con otra mujer. Fuiste tú quien planeó todo esto con nuestros hijos para dejarme sin nada. No me digas ahora que debo estar agradecida. Dolores, no exageres. Sabes que las cosas entre nosotros ya no funcionaban desde hacía años. ¿O según quién? Porque yo seguía lavando tu ropa, cocinando tu comida, cuidándote cuando estabas enfermo. Si las cosas no funcionaban, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no tratamos de arreglarlas? Porque ya no había nada que arreglar, dijo con una frialdad que me cortó la respiración. Ya no éramos compatibles. Compatibles. 42 años de matrimonio reducidos a un problema de compatibilidad, como si fuéramos dos aplicaciones de celular que ya no funcionaban bien juntas. ¿Y Lucía sí es compatible contigo? Lucía entiende mis necesidades. Sus necesidades, no nuestras necesidades.
no las necesidades de la familia que habíamos construido juntos. Sus necesidades de hombre de 71 años que quería sentirse joven otra vez. ¿Y mis necesidades? ¿Alguna vez te preguntaste cuáles eran mis necesidades? Tus necesidades siempre fueron muy simples, Dolores. Una casa, comida, que los niños estuvieran bien. Mis necesidades siempre fueron muy simples. Como si fuera un animal doméstico que solo requería alimento y refugio para estar contento. ¿Sabes cuáles eran mis necesidades, Antonio? Respeto. Compañía. Que me preguntaras cómo me sentía de vez en cuando. Que me incluyeras en las decisiones importantes. Que no me trataras como la sirvienta que además se acostaba contigo. Rodrigo se movió incómodo. Mamá, no hables así. ¿Cómo quieres que hable? ¿Con dulzura sobre los 42 años que perdí cuidando a un hombre que ya había decidido que yo no le servía? No los perdiste, dijo Marina. Fuiste feliz. Nosotros te vimos feliz. Ustedes me vieron conforme. Hay una gran diferencia. Saqué algo del bolsillo de mi delantal. Era una fotografía que había encontrado entre mis cosas mientras empacaba. Una foto de nuestra boda, donde yo sonreía con esa inocencia de los 20 años, aferrada al brazo de Antonio como si fuera mi salvador. ¿Ven a esta mujer? Les mostré la foto. Esta mujer creía que el amor era entregarlo todo y no pedir nada a cambio. Esta mujer pensaba que ser buena esposa significaba desaparecer para que su marido brillara. Esta mujer creyó que si se sacrificaba lo suficiente, algún día sería valorada. Rompí la fotografía por la mitad. Esta mujer era una ingenua. El papel se desintegró entre mis dedos como confeti, esparciendo pedazos de una vida que ya no existía por el piso del portal. Antonio se puso pálido. Dolores, estás teniendo un episodio emocional. No, Antonio, estoy teniendo un episodio de claridad. Me dirigí hacia la puerta de mi casa, pero antes de entrar me volteé hacia ellos una última vez. Voy a decirles algo, y quiero que lo escuchen bien, porque no lo voy a repetir. Ustedes me trataron como si fuera un mueble viejo que se podía mover de una habitación a otra según su conveniencia. Me usaron hasta que decidieron que ya no me necesitaban. Y ahora quieren que sonría y agradezca los residuos que me dejaron. Sergio intentó interrumpir, pero levanté la mano. No he terminado. Durante 42 años creí que mi trabajo era hacer felices a todos ustedes. Creí que si me entregaba completamente, ustedes me iban a querer. Pero el problema no era que yo no fuera suficiente. El problema era que ustedes nunca aprendieron a valorar lo que tenían. Miré a Antonio directamente a los ojos. Tú tienes diabetes, Antonio. Necesitas cuidados, medicinas, dieta especial. Lucía te va a cuidar mientras tengas dinero para pagarle sus servicios legales y médicos. Pero cuando el dinero se acabe, cuando tu enfermedad se agrave, cuando ya no seas el hombre exitoso que ella cree que eres, va a hacer exactamente lo que tú me hiciste a mí. Antonio abrió la boca para protestar, pero continué. Y ustedes, miré a mis hijos, van a descubrir que criar a sus hijos sin la abuela gratuita que los cuidaba, los alimentaba y los consentía, va a ser mucho más caro y complicado de lo que imaginan. Marina tenía lágrimas en los ojos. Mamá, no queremos perderte. Ya me perdieron. Me perdieron el día que decidieron que mi dolor era menos importante que su comodidad. Me perdieron cuando eligieron quedar bien con su padre en lugar de defender a la mujer que los crió. Sergio dio un paso hacia mí. Mamá, ¿podemos arreglar esto? No, Sergio, no pueden. Porque arreglarlo significaría reconocer que me traicionaron, y ninguno de ustedes está dispuesto a hacer eso. Entré a mi casa y cerré la puerta con llave. Los escuché hablar afuera durante varios minutos, discutiendo en voz baja, tratando de decidir qué hacer con la mujer que se había rebelado contra el orden familiar que habían establecido. Finalmente, escuché las camionetas alejarse. Me senté en mi pequeña sala, rodeada del silencio que ya no me asustaba, y sonreí. No había sido fácil, pero había dicho todo lo que necesitaba decir. Había cerrado un capítulo de mi vida que había durado demasiado tiempo. Esa noche, mientras cenaba en mi pequeña cocina, recordé algo que mi madre me había dicho cuando era niña. Mija, en la vida vas a tener que elegir entre ser querida y ser respetada. Y cuando seas vieja, vas a entender que es mejor ser respetada. Tardé 69 años en entender lo que quería decir, pero al fin lo entendía.
6 meses después del confronto con mi familia, desperté una mañana de febrero con ganas de hacer algo que no había hecho en 50 años. Comprarme un vestido nuevo. No para una boda, no para un funeral, no para impresionar a nadie. Solo porque quería. Tomé el camión hacia el centro de Guadalajara, algo que tampoco había hecho sola en décadas. Durante el matrimonio, Antonio manejaba siempre. Es muy peligroso para una mujer andar sola en el transporte público, decía, pero yo sospecho que era más bien que no quería que descubriera que podía moverme independientemente por el mundo. El camión estaba lleno de mujeres como yo, trabajadoras, supervivientes, mujeres que habían aprendido a navegar la vida con los recursos que tenían. Una señora con bolsas del mercado me sonrió cuando me senté a su lado. No me preguntó por qué viajaba sola, no me miró con lástima, no asumió que necesitaba ayuda, solo me ofreció un chicle y seguimos el viaje en compañía silenciosa. En el mercado, San Juan de Dios, encontré un puesto donde vendían vestidos de algodón. La dueña era una mujer de mi edad, con manos curtidas y sonrisa genuina. Cuando le dije que quería algo bonito pero práctico, me mostró un vestido azul con flores blancas pequeñitas. Este color le va a quedar precioso con su piel, me dijo. Y mire qué suave es la tela. Es fresco para el calor, pero elegante para cualquier ocasión. Me probé el vestido en el pequeño probador improvisado detrás del puesto. Cuando me vi en el espejo, casi no me reconocí. No era la mujer agotada que había reflejado durante años. Era una mujer de 69 años que se veía viva. El azul hacía que mis ojos grises se vieran más brillantes. Las flores daban alegría a mi rostro. ¿Se lo lleva?, preguntó la vendedora cuando salí del probador. Sí. Y también quiero zapatos. Compré unos zapatos cómodos pero bonitos, color café, que combinaban con una bolsa pequeña que había estado admirando. Gasté casi toda mi pensión de ese mes, pero por primera vez en mi vida adulta, gasté dinero en mí sin sentir culpa. Camino a casa, paré en una peluquería. Quiero un corte nuevo, le dije a la estilista, una muchachita que no tendría más de 25 años. ¿Algo específico en mente? Algo que me haga ver como la mujer que soy ahora, no como la que era antes. Cortó mi cabello gris hasta los hombros, con capas que le dieron volumen y movimiento. Cuando terminó, me maquillaje ligeramente, no para cubrir las arrugas, sino para resaltar los ojos que habían visto demasiado, pero que seguían brillando. Se ve hermosa, señora, me dijo mientras quitaba la capa. ¿Se ve? Libre, libre. Esa palabra me siguió todo el camino de regreso a Tlaquepaque. Esa tarde, sentada en mi portal con mi vestido nuevo, admirando mi jardín que ya estaba dando frutos abundantes, sonó el teléfono. Era Jorge. Mamá, ¿cómo estás? Bien, mijo, mejor que bien. ¿Te escuchas diferente? Me siento diferente. Hubo una pausa. Mamá, quería contarte algo. Gané el caso. Jorge había demandado la venta fraudulenta de mi casa. Durante meses había estado luchando con abogados, juntando evidencias, probando que Sergio me había engañado con documentos falsificados. ¿Qué significa eso? Significa que la casa vuelve a ser tuya. Papá tiene que regresártela y además pagar daños por el fraude. Mi casa. La casa donde había criado a mis hijos, donde había vivido los mejores y peores momentos de mi matrimonio. La casa que creía perdida para siempre. Jorge, no sé qué decir. No digas nada, mamá. Solo di si la quieres de vuelta. La pregunta me sorprendió. 6 meses atrás habría llorado de felicidad ante la posibilidad de recuperar mi casa. Pero ahora, sentada en mi pequeña casita que había convertido en hogar, viendo mi jardín florecer, sintiendo la paz que había construido desde cero, ¿puedo pensarlo? ¿Pensarlo? Mamá, es tu casa. Era mi casa cuando era otra mujer. Ahora no sé si quiero volver a ser esa mujer. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi pequeña casa, tocando los muebles sencillos que había comprado poco a poco, admirando las plantas que había logrado hacer crecer, respirando el aire que no estaba contaminado por resentimientos ni reproches. ¿Quería volver a la casa grande? ¿A los recuerdos de 42 años de matrimonio infeliz? ¿Quería volver a los espacios donde había sido invisible? ¿Donde había vivido para servir a otros? A la semana siguiente, Jorge vino a visitarme. Llegó con su pareja, un hombre gentil llamado Carlos que trabajaba como maestro de primaria.
Era la primera vez que Jorge traía a alguien importante a conocerme. Mamá, te presento a Carlos. Llevamos 3 años juntos. Carlos me abrazó como si fuéramos familia desde siempre. Señora Dolores, Jorge me ha hablado mucho de usted. Me da mucho gusto conocerla. Preparé comida para los 3. Chiles rellenos con verduras de mi jardín, frijoles de la olla, tortillas hechas a mano. Comimos en mi pequeño comedor, hablando de sus trabajos, de sus planes, de la vida que habían construido juntos en la Ciudad de México. Mamá, me dijo Jorge después de comer, quiero que sepas que Carlos fue quien me ayudó a entender que tenía que demandarlo de la casa. Me dijo que no podía dejar que te hicieran eso. Miré a Carlos con nuevos ojos. Este hombre que no me conocía, que no me debía nada, había alentado a mi hijo a luchar por mí cuando mis otros hijos me habían traicionado. Gracias, le dije simplemente. De nada, señora. Jorge me contó todo lo que usted sacrificó por su familia. Me pareció injusto que la trataran así. Después de comer, Jorge y yo nos sentamos en el portal mientras Carlos ayudaba a lavar los platos. Mamá, ¿decidiste sobre la casa? Sí. Quiero que la vendas. ¿Venderla? Pero mamá, quiero que la vendas y que repartas el dinero entre ustedes 4, en partes iguales, incluyendo a Rodrigo, Marina y Sergio. Después de todo lo que te hicieron, especialmente a ellos, porque quiero que entiendan que no lo hago por ellos. Lo hago porque soy mejor persona de lo que ellos fueron conmigo. Jorge me miró largo rato. ¿Y tú qué vas a hacer? Voy a quedarme aquí. Esta casa es mía de verdad, porque la elegí, porque la convertí en hogar con mis propias manos, porque aquí nadie me dice qué hacer, cómo vivir, o por qué debería estar agradecida por las migajas. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Esa tarde, después de que Jorge y Carlos se fueron, me senté a escribir una carta. No había escrito nada personal en décadas, pero las palabras fluyeron como si hubieran estado esperando todo este tiempo a ser liberadas. A mis hijos. Han pasado 6 meses desde que vine a vivir aquí. 6 meses en los que he aprendido quién soy cuando no tengo que ser quien ustedes necesitan que sea. Jorge ganó el caso. La casa grande es mía otra vez. Pero he decidido venderla y repartir el dinero entre ustedes 4. No porque se lo merezcan, sino porque yo merezco cerrar este capítulo sin rencores. Con el dinero de mi parte voy a arreglar esta casita. Voy a poner gas y agua caliente. Voy a ampliar mi jardín. Voy a vivir los años que me quedan en un lugar donde sea respetada, donde mis decisiones importen, donde nadie me trate como si fuera un estorbo. No esperen que los perdone. El perdón es algo que se gana, no algo que se debe. Pero tampoco esperen que viva el resto de mi vida odiándolos. El odio es una carga muy pesada para una mujer de mi edad. Si algún día quieren conocer a la verdadera Dolores, la que existe cuando no está sirviendo a otros, ya saben dónde encontrarme. Pero vengan con respeto, con humildad y con ganas de conocer a una persona nueva, porque la mujer que ustedes conocieron, esa que ponía a todos antes que a ella misma, ya no existe. Con amor propio, su madre. Mandé la carta por correo a cada uno de mis hijos. No esperaba respuesta, y no la necesitaba. Una semana después, doña Carmen, mi vecina, tocó a mi puerta. Dolores, ¿tienes tiempo? Quiero pedirte algo. Doña Carmen tenía 75 años y había enviudado recientemente. Su familia vivía en Estados Unidos y rara vez la visitaba. Claro, Carmen. ¿Qué necesitas? Me preguntaba si te interesaría empezar un negocio conmigo. ¿Un negocio? Sí. He visto cómo cocinas, cómo cuidas tu jardín. Pensé que podríamos hacer comida para vender. Hay muchas personas trabajadoras en el pueblo que no tienen tiempo de cocinar, y nosotras tenemos tiempo y experiencia. La idea me emocionó inmediatamente. ¿Qué tipo de comida? Comida casera, guisados, salsas, tortillas frescas. Podríamos empezar pequeño, vendiendo de casa en casa, y si funciona, tal vez rentar un localito. Esa noche no pude dormir de la emoción. Por primera vez en mi vida, alguien me proponía ser socia, no empleada. Alguien valoraba mis habilidades, no solo mi disposición a servir. Al día siguiente le dije a Carmen que sí. Empezamos esa misma semana, cocinando en nuestras casas y vendiendo en el mercado los sábados.
La gente empezó a reconocer nuestra comida, a pedirnos platillos específicos, a recomendarnos con sus familiares. Por primera vez en 69 años, tenía un trabajo que había elegido yo, donde era valorada por mi talento, donde nadie me trataba como si estuviera haciendo un favor al pagarme, y por primera vez en 69 años, me sentía completamente viva. Un año después, mientras preparaba masa para tamales en la cocina de mi nueva casa ampliada, escuché que alguien tocaba la puerta. Era una tarde de diciembre. El aire olía a ponche y buñuelos, y yo estaba preparando los pedidos navideños para nuestro negocio, que ahora se había convertido en Cocina de las Comadres, un pequeño restaurante que Carmen y yo habíamos abierto en el centro de Tlaquepaque. Cuando abrí la puerta, me encontré con Marina. Estaba más delgada, ojerosa, cargando a su bebé de 6 meses. Detrás de ella, en un coche modesto que no reconocí, estaban Pablo y Sofía, mis nietos, mirándome a través de la ventana con esa curiosidad tímida de los niños que no están seguros si serán bien recibidos. «Hola, mamá», dijo Marina con una voz que no había escuchado desde que era adolescente. Una voz pequeña, insegura, como la de alguien que ha perdido todas las certezas que antes daba por sentadas. «Marina». No la invité a pasar inmediatamente. Me quedé en el marco de la puerta, estudiando a esta mujer que había elegido a la amante de su padre sobre su propia madre, que había normalizado mi humillación, que había programado a mis nietos para que creyeran que yo era demasiado vieja para importar. ¿Podemos hablar? Abrí la puerta completamente y la dejé pasar. Los niños entraron corriendo, pero se detuvieron al ver que mi casa había cambiado completamente. Donde antes había 2 cuartos pequeños y oscuros, ahora había una sala luminosa con ventanas grandes, una cocina moderna con isla central, un comedor donde cabían 8 personas cómodamente. «Abuela, tu casa está muy bonita», gritó Pablo, corriendo hacia mí para abrazarme. Lo abracé, sintiendo cómo mi corazón se contraía y se expandía al mismo tiempo. Era mi nieto, pero también era el hijo de una mujer que me había traicionado. El amor y la cautela lucharon en mi pecho. «Gracias, mijo. ¿Quieren agua de Jamaica? Acabo de hacer». Mientras servía agua para los niños, Marina se sentó en mi sala nueva, mirando alrededor con una expresión que no sabía si era admiración o envidia. «Mamá, esto se ve increíble. ¿De dónde salió el dinero para todos estos cambios?» «Del negocio», respondí simplemente. «Carmen y yo vendimos comida durante 6 meses y ahorramos para ampliar la casa. Ahora tenemos el restaurante». «¿Tienes un restaurante?» «Tengo un negocio». Un negocio que elegí, que construí, que manejo yo misma. Marina amamantó al bebé mientras los niños exploraban el jardín que ahora ocupaba todo el patio trasero. Desde la ventana podía verlos correr entre los árboles frutales que había plantado, recoger tomates cherry, maravillarse con las flores que crecían en macetas hechas con llantas recicladas. «Mamá, vengo a pedirte perdón». Las palabras salieron de su boca como si le doliera pronunciarlas, como si fueran vidrios que tuviera que escupir. «¿Perdón por qué específicamente?» «Por todo. Por no defenderte cuando papá te dejó. Por normalizar lo de Lucía. Por permitir que los niños la llamaran tía. Por no estar contigo cuando más me necesitabas». Era un buen discurso, probablemente practicado, pero había algo en sus ojos que me decía que no era solo discurso. «¿Qué pasó, Marina?» Ella empezó a llorar. No el llanto manipulativo que había usado durante años para conseguir cosas de mí, sino el llanto profundo de alguien que ha perdido todo lo que creía sólido en su vida. «Miguel me dejó», dijo entre sollozos. «Se fue con una compañera de trabajo, más joven, sin hijos, con carrera. Me dejó sola con 3 niños. Y todas las deudas. Miguel, su esposo. El hombre que había sonreído mientras gastaba mi dinero en su boda, que me había tratado con la cortesía superficial que se usa con los empleados domésticos. Lo siento», dije, y lo decía en serio. «Sé lo que se siente». «No, mamá, tú no entiendes. Es diferente. Yo tengo hijos pequeños, trabajo de medio tiempo, no tengo ahorros. Miguel se llevó todo lo que tenía valor y me dejó las deudas. Era diferente. Tenía razón».
porque yo había tenido 69 años de experiencia y sabiduría acumulada cuando me traicionaron. Ella tenía 35 años y 3 hijos que dependían completamente de ella. ¿Qué necesitas? No vengo a pedirte dinero, dijo rápidamente. Sé que no tengo derecho. Vengo a pedirte, no sé, consejos. Ayuda para entender cómo se sobrevive a esto. Me senté a su lado en el sofá que había comprado con mi propio dinero, elegido según mis propios gustos. Un sofá cómodo pero elegante, azul marino como el vestido que me había comprado aquel día que decidí renacer. Marina, ¿quieres que te diga la verdad? ¿Sí? La diferencia entre tu situación y la mía es que tú todavía tienes tiempo para construir una vida nueva. Yo tuve que aprender a los 69 años que había estado viviendo la vida equivocada. Tú puedes aprenderlo a los 35, pero no sé cómo. Toda mi vida he dependido de alguien más. Primero de ti y papá, después de Miguel. No sé cómo ser independiente. Se aprende, como se aprende todo lo importante en la vida. Haciéndolo mal al principio, cometiendo errores, levantándose, volviendo a intentar. Pablo entró corriendo del jardín con un tomate en la mano. Abuela, mira, encontré uno rojo. Muy bien, mijo. Lávalo en la cocina y te lo puedes comer. Mientras Pablo lavaba su tomate, Marina me miró con una expresión que no había visto en años. No era la mirada de la hija que esperaba que su madre resolviera sus problemas. Era la mirada de una mujer pidiendo consejo a otra mujer. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo pasaste del día que papá te dejó a... ¿Esto? Señaló alrededor de mi casa transformada. Dejé de esperar que otros me dieran valor y empecé a dármelo yo misma. Dejé de pedir permiso para existir y empecé a existir porque sí. Dejé de creer que mi única función era servir a otros y descubrí que tenía talentos, opiniones, sueños propios. ¿No te dio miedo? ¿Estar sola a tu edad? Terror. Pero descubrí algo. La soledad elegida es muy diferente a la soledad impuesta. Cuando tu padre me dejó, yo estaba sola en una casa llena de recuerdos de humillación. Ahora estoy sola en una casa llena de decisiones que tomé yo. Marina asintió, pero vi en sus ojos que aún no entendía completamente. No podía entender, porque el entendimiento llega solo con la experiencia. ¿Me vas a perdonar algún día? Marina, el perdón no es algo que se da como regalo de Navidad. Es algo que se construye con acciones, con cambios reales, con respeto genuino. ¿Qué puedo hacer? Primero, para de tratarme como si fuera tu plan B. No vengas a mí solo cuando no tienes otras opciones. Segundo, para de esperar que yo arregle tu vida. Soy tu madre, no tu empleada emocional. Tercero, enseña a tus hijos que las personas mayores merecen respeto, no lástima. ¿Y si hago eso? Si haces eso, tal vez podamos empezar a construir una relación nueva. No como madre e hija que se deben todo mutuamente, sino como dos mujeres adultas que eligen estar en la vida de la otra. Esa tarde, después de que Marina se fuera con los niños, me senté en mi portal a ver el atardecer. A mis 70 años tenía un negocio próspero, una casa que había diseñado según mis propios gustos, una cuenta bancaria que manejaba yo sola, y por primera vez en décadas, paz mental. El teléfono sonó. Era Jorge. Mamá, ¿cómo estás? Bien, mijo. Marina vino a visitarme hoy. ¿En serio? ¿Y cómo fue? Diferente. Real. Por primera vez no vino a pedirme que arreglara su vida, sino a preguntarme cómo arreglar la suya. Eso es progreso. Sí. Pequeño, pero progreso al fin. Mamá, quería contarte algo. Carlos y yo nos vamos a casar el próximo año. Una ceremonia pequeña. Solo familia cercana. Quería preguntarte si te gustaría estar ahí. Mi corazón se llenó de una alegría que no había sentido en años. No la alegría de ser necesitada, sino la alegría de ser incluida. No la felicidad de ser útil, sino la felicidad de ser querida. Me encantaría estar ahí, mijo. Te amo, mamá. No por lo que haces por mí, sino por quien eres. Después de colgar, me quedé largo rato mirando las estrellas. Las mismas estrellas que había visto durante 70 años, pero que ahora miraba desde los ojos de una mujer que por fin sabía quién era. Pensé en Antonio, que según Jorge seguía viviendo con Lucía pero cada vez más enfermo, más dependiente, más caro de mantener.
Pensé en Rodrigo y Sergio, que no habían vuelto a buscarme desde que repartí el dinero de la casa. Pensé en Marina, tratando de descifrar cómo ser una mujer independiente a los 35 años. No sentí lástima por ninguno de ellos. No sentí rencor tampoco. Sentí algo que tarde me tomó identificar: indiferencia. La tranquilidad de saber que sus decisiones ya no me afectaban, que su felicidad o sufrimiento ya no determinaba la mía. Me levanté, recogí mi taza de té y entré a mi casa. Mi casa de verdad, donde cada mueble había sido elegido por mí, donde cada decisión era mía, donde cada mañana despertaba siendo quien yo quería ser. Antes de dormir, me miré en el espejo del baño. Vi a una mujer de 70 años con canas plateadas que brillaban, arrugas que contaban historias de sonrisas recuperadas, ojos que habían aprendido a ver su propio valor. «Buenas noches, Dolores», me dije a mi reflejo. «Bienvenida a tu vida. ¿Alguna vez has sentido que vivías para otros y te perdiste a ti mismo en el proceso? ¿Conoces a alguien que haya tenido que empezar de nuevo después de los 60? Cuéntame en los comentarios tu experiencia. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal. Tal vez este mensaje llegue a alguien que necesita escuchar que nunca es tarde para empezar a vivir tu propia vida.